Saludo a mis seguidores en YouTube. Hoy vuelvo con un tema que está bastante trillado, pero no por estar trillado carece de importancia. Vuelvo al problema de que siempre viven arriba de nosotros los cubanos diciéndonos que la escasez de alimentos y de productos que hay en Cuba es producto del bloqueo. Yo siempre vuelvo y repito, el bloqueo es interno. Por ejemplo, ya hay una nueva ley que permite a los cuentapropistas o a las MIPYME comerciar con el exterior. Pero para comerciar con el exterior se encuentran con la primera traba del bloqueo, que tienen que hacerlo a través de 41 compañías que tiene Cuba para esos efectos. Es decir, que cuando tú pasas el producto, lo mismo para entrar que para salir, por estas compañías del gobierno, te quitan tanto ganancia o dinero que a ti no te es rentable. Y al final del cabo, pues dejamos de exportar o importar productos de los aranceles que nos pone esa compañía. Pero seguimos. Vemos que en Cuba hay una escasez de tantos productos, pero sin embargo, Cuba sigue produciendo y exportando. Ahora poco me encontré en determinada información que se puede buscar en el periódico Grama o cualquier otro medio que hable de comercio de Cuba. Por ejemplo, piña oro, cubana en el mercado español a 2.50 euros y habían registradas 700 toneladas. Pero en Ciego no hay piña y son de Ciego de Ávila. Entonces, si sigue, por otro lado, aguacate en Mayabeque de Madruga, habían por Francia 20 toneladas de aguacate. Pero en Madruga no hay aguacate. Pero cuando revisa hay un listado de estas ventas en Francia, Holanda, Alemania, y hay aguacate cubano en todo el mundo menos en Cuba. Ahora, la pregunta que hacemos, ¿por qué se vende aguacate, piña y otros productos cubanos por allá y no en Cuba? Si cuando tú analizas el precio de esos productos por allá, por esos otros países, prácticamente es inferior al precio que se vende dentro de Cuba y tienen los gastos de comercio, de almacenaje, de todo el gasto que implica un comercio internacional. Pero vemos más todavía. Cuba usa trucos para poder llevarse productos de Cuba y hacerle propaganda en el mundo. Por ejemplo, encontramos una gran cantidad de cajas de aguacate, de mango ceballo en cajas de Conchita. Conchita es una empresa que era cubana y el gobierno la expropió. Es decir, que venden un producto con la etiqueta de otro para engañar al mundo. Porque son marcas registradas que tienen gran propaganda en el mundo. ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué Cuba, o los cubanos, o los magnates, los dirigentes, tratan de no vender en Cuba y vender a pérdida, como decimos nosotros, con relación a lo que pudieran ganar en Cuba en otros países? Porque mientras mueven estos productos de un lugar a otro y mueven estos dineros, como dice el gran Milei de Argentina, los dirigentes tienen las manos muy porosas y se les va pegando el dinero y se vuelven millonarios a costilla de matar al pueblo cubano de hambre. Yo decía que todo esto lo puedes encontrar hasta en el propio Brahma. Otro ejemplo más. Cuba exporta frijoles. En Cuba no hay frijoles y son bastante caros. ¿Cómo lo hace? Pero vende frijoles no. Vende pepino, vende ají, vende guayaba, vende mango, vende chícharo, vende garbanzo. Y ahora la pregunta.
¿cómo puede sacar todo esto si hay un bloqueo? Por ejemplo, el caso de los frijoles es un caso muy típico. A ver, ¿qué ganancia le da o es mejor resultado venderlo en Cuba? El frijol cubano lo llaman Chicho, Don Chicho. A Don Chicho lo sacan en grandes cantidades de Cuba, a granel, pero lo llevan entonces a Ecuador. En Ecuador los envasan, lo hacen paqueticos de 50, de 500 gramos, es decir, medio kilogramo, poquito más de una libra, y lo venden a 1.43 en España. En España no, en toda Europa. Si analizamos los precios, nos da la idea de que Cuba está vendiendo frijoles en España mucho más barato de lo que se lo pudiera vender al cubano. ¿Y por qué no se lo vende entonces al cubano? Precisamente porque en el camino ellos cogen dinero. Saquen la cuenta que exportarlo a Ecuador, esta empresa ecuatoriana los envasa y los distribuye en el mundo, todo eso implica gasto y se vende 1.43. ¿En qué cantidad de dinero se pudiera vender eso en Cuba? Esa es la cuenta que tenemos que sacar. O es que nosotros nos tienen bloqueados para que nosotros no podamos adquirir alimentos y seguimos en cola y comiendo picadillo. Picadillo no. Una gasofia ahí que la llaman picadillo, que es mondongo o tripa molida. La otra parte. Caribbean Food. Caribbean Seafood. Es decir, comida de mar. Cuba está vendiendo langostas, camarones, calamares, todo el producto ese de mar que en Cuba no lo vemos. Anda por toda Europa. Y nosotros no tenemos derecho a ver una langosta, ni a un camarón, ni a un cangrejo, a no ser que vayas a un hotel pago con dinero del extranjero o que simplemente le pagues a una compañía cubana con dinero del exterior para que se lo lleven a un familiar en Cuba. Es decir, que nos explotan por donde quiera que nos tiramos. Si ves el café, lo mismo. Tomamos chícharo y el café cubano se exporta. Fidel llegó a reconocer que en Cuba había más de 7 clases de café gourmet. Y el cubano sabe qué cosa es eso. No. Y ahora, para completar, entra Rusia. Rusia entra en el juego en este momento. Ya se está hablando de que tiene no sé qué cantidad de mango se van a exportar próximamente. Que van a coger tierra por 30 años en usufructo, sin pagarle intereses. Que yo no me acabo de meter en la cabeza que realmente los rusos quieran tierra. Ellos tienen más tierra que casi toda América junta. Ahora, creo que atrás de esto hay un juego militar, que están utilizando a Cuba como una base militar, es mi criterio, yo no tengo las pruebas. Pero lo otro es que le advierto a las madres o a los padres de forma general que no permitan que sus hijos los lleven a Rusia en este momento, porque creo que está en el plan ese con Canel de mandar soldados cubanos a apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania. No se puede permitir, señores, que nos conviertan otra vez en otra Angola, donde nos trajeron los niños, porque prácticamente los que murieron en Angola, la mayoría fueron muchachos de servicio militar, prácticamente niños. Esto es una locura y por eso le digo a todos mis seguidores y hermanos en YouTube que hagamos propaganda. Yo hablo de todas estas cosas y no veo que nadie le haga mucho esfuerzo, le ponga mucho interés, pero realmente para mí es muy preocupante. Hasta otra, mis hermanos. Den like y compartan para que estas informaciones lleguen a otras personas si es posible.